Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Daniel Radío, designado comisionado penitenciario, bueno, por el Parlamento. Bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Un saludo para los televidentes. Estás todavía desempeñándote como director de INISA, pero bueno, me imagino que ya tenés como previsto y trabajando cuáles van a ser las prioridades cuando asumas el cargo de comisionado penitenciario. Más o menos, ¿no? Porque de hecho yo continúo trabajando en INISA. Hoy tenemos reunión de directorio y tengo un compromiso allí y me parece que tengo que tratar de centrarme en ese trabajo, que además mi compromiso es con INISA, es con el presidente de INISA, con el directorio y con el presidente de la República, y hasta que yo no abandone esa responsabilidad tengo que centrar mis energías en eso, ¿no? Claro, de todos modos es un tema que no desconoces porque has estado, bueno, muchos años en la Comisión Especial del Parlamento que estudiaba todo el sistema de seguimiento del sistema carcelario. INISA, que también está vinculado y que ha tenido también sus roces porque algunos que estaban en el CONCAR volvían al INISA, eso generó algún problema en algún momento en el INISA. De todos modos, ya hay como varios diagnósticos respecto a esa consolidación de identidades delictivas. ¿Cómo se hace o qué propuestas pensás que se pueden abordar para cambiar esa situación y disminuir la reincidencia y la cantidad de personas presas? Sí, el rol del comisionado parlamentario no es del gran reformador del sistema, no modifica el sistema, no es el papel que tiene que jugar. El comisionado parlamentario tiene que ser la superficie de contacto entre el sistema penitenciario y el Parlamento. Tiene independencia del Poder Ejecutivo, pero tampoco tiene incidencia sobre el Poder Ejecutivo, digamos, y al mismo tiempo tiene un rol de servicio, de atención asistencial de las personas privadas de libertad y de sus familias, ojalá sobre todo escuchando cuáles son sus demandas, que seguro que van a estar relacionadas con lo más cercano, la situación de su causa, la familia, las cosas que tienen, que es una cama, espacio, alimentación, y tratar de detectar a partir de ahí las demandas no explicitadas. Si se precisa una consulta médica con un especialista, si se precisa una capacitación específica en algún tema, si se precisa la práctica de una actividad deportiva, y luego ir de eso particular, extrapolarlo a lo general para tener una actitud propositiva con respecto digamos, a propuestas generales de modificaciones que se harán al Parlamento. Claro, es una especie de defensor de... es un ombudsman, claro. Un ombudsman del sistema carcelario. De todos modos, por ejemplo, Juan Miguel Petit, el anterior comisionado penitenciario, advirtió que, bueno, eso que lo que te estaba diciendo antes, que la prisión consolida esas identidades colectivas, no hay los suficientes programas socioeducativos y atención de la salud. ¿Es por ahí que se debe trabajar para evitar esa consolidación de identidades delictivas? El sistema está desbordado y por lo tanto, hay una superpoblación carcelaria. Nosotros creo que ya supera el 120% y el 120% es el promedio. Quiere decir que en algunos lugares que estén bien, hay otros que tienen el 150 o más por ciento. ¿Cuáles son los lugares peores de hacinamiento y No superpoblación? estoy claro, pero sé que, por ejemplo, una de las unidades que tiene mujeres solas, mujeres sin hijos, tiene un nivel altísimo de hacinamiento. En general, cuando la gente quiere, digamos, descalificar el respeto a los derechos de los presos y eso, se va a la casuística y se habla de los casos peores. Pero hay que recordar que, por ejemplo, el 80% de las mujeres privadas de libertad lo están por delitos no violentos, y que la mayoría de las personas privadas de libertad no son asesinos y violadores, como se dice habitualmente, están por delitos que no graves, digamos, ¿no? En general, la principal causa de privación de libertad en Uruguay son delitos contra la propiedad. En el caso de los varones y en el caso de las mujeres son delitos contra la ley de estupefacientes. Entonces, ahí hay que pensar. El sistema carcelario, las cárceles en Uruguay son parte del problema, son parte del problema de la inseguridad pública, no son parte de la solución.
y porque no cumplen sus cometidos específicos, ¿no? Sobre todo no cumplen con el mandato constitucional del artículo 26 de la Constitución. Ahora todos esos que en redes están pegándome porque yo hablo bien de los presos, no me están pegando, me están pegando el artículo 26 de la Constitución de la República, que dice que las cárceles no deben servir para mortificar y sí deben servir para reeducar, ¿no? Y eso no lo hacemos. Y es que las condiciones actuales, el propósito de todo el sistema de privación de libertad está basado sobre el paradigma correccional, y las cárceles lo que hacen es degradar, y las personas emergen con mayor experticia delictiva y reclutados en una organización criminal. ¿Y cómo se explica ese alto número, ¿no?, de personas privadas de libertad, 17.000 aproximadamente, y el incremento de homicidios y algunos delitos que se presentaron en las últimas horas en el Ministerio del Interior? ¿Cómo se explica? La primera cosa es que los homicidios, que en Uruguay son altísimas la cantidad de homicidios, no constituyen el grueso de los privados de libertad. En Uruguay tenemos algunos centenares de homicidios anuales, pero tenemos miles de presos que ingresan todos los años a las cárceles, miles, o sea que no son el grueso de las personas privadas de libertad. Entonces, por eso pero digo, sí preocupan a nivel de la inseguridad que generan absolutamente, en la población, y es un ¿no?, problema que tenemos que abordar, absolutamente, eso tenemos esa dificultad. Yo creo, yo decía recién, las cárceles son parte del problema, porque entre los fines que tiene la cárcel, uno es la finalidad retributiva, ¿no?, sancionatoria. Como hiciste esto, te devolvemos esto otro, ¿no? Ahí va. Y lo otro son instrumentales de profilaxis del delito, a través de 3 mecanismos. Uno es la incapacitación para el delito. Se supone que mientras uno está privado de libertad no tiene capacidad de delinquir. Esto la realidad lo niega porfiadamente, porque en realidad se delinque en la cárcel y desde la cárcel, y las organizaciones criminales del continente se dirigen desde las cárceles, se fundaron en las cárceles. La segunda es disuasorio. Supone que mirá lo que les pasa a los que cometen delito, véanlo ustedes para que no lo cometan. Eso se ve que no funciona, porque el número de delitos, cuanto más presos tenemos, no para de aumentar. Y el tercero es el que para mí es el más importante y es al que le damos menos importancia, que es la rehabilitación. La cárcel no cumple esos cometidos. Y sí creemos nosotros que todo se resuelve metiendo gente presa. Y está ese otro discurso que dice que somos buenistas, ¿no? Somos buenistas, entran por una puerta y salen por la otra, y todos tienen un ejemplo para decir que cometió tal delito y le dieron una pena muy leve. Pero cuando uno mira la globalidad, ve que desde el punto de vista cualitativo, la privación de libertad en Uruguay no tiene nada de buenista, y desde el punto de vista cuantitativo estamos en el top 10 del mundo de cantidad de presos, o sea, y en el cuarto en América, después de El Salvador, Cuba, Estados Unidos y Uruguay. O sea que no da para sentirse orgulloso. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la opinión pública o la opinión publicada, que es que hay una tendencia que la está marcada por el termómetro de la opinión pública, en donde todo el espectro político, todo el arcoíris político de derecha e izquierda tiene un delito por el que le parece que hay que dar más palo. Unos dicen los delitos contra la propiedad, otros los de la violencia sexual, otros los de la violencia de género, otros los de cuello blanco, otros los violadores de los derechos humanos, etc. A todos les parece que eso se resuelve si lo castigamos peor. A nadie se le ocurre que capaz que no es el camino. Bueno, en el caso de las mujeres, que es uno de los problemas que dijiste más graves de hacinamiento, eso fue con un artículo en la LUC, ¿no?, que se penalizó el ingreso, aunque sea de 20 gramos de marihuana. Sí. ¿Pensás, y te traigo esto a colación, no solo porque eras de la coalición, por ser del Partido Independiente, pero digo, ¿hay reformas legales o procesales para mejorar? ¿Pensás que es necesario cambios? Sí, seguro que sí, pero voy a relativizar la afirmación vinculada a la LUC. ¿Por qué digo esto? Porque si vos mirás la cantidad de presos en el Uruguay, desde que terminó la dictadura para acá, no para de aumentar, y no había LUC. A fines de los 80... Con lo de la LUC aumentó sobre todo lo de las mujeres, ¿no? Sí, pero son 1.500 en 17.000 el total. A fines de los 80 había en Uruguay menos de 2.000 presos. A fines del siglo XX había en Uruguay menos de 5.000 presos. Hoy hay 17.000 y la población no creció. Esto es el Uruguay, no es la LUC. Estos somos todos los que tenemos que ser autocríticos. Los que quieren ser autocríticos, ya están apareciendo en las redes lo que están diciendo, este está loco, porque ya lo leo yo que dicen eso. ¿Cómo no van a apretar la gente presa? Como si además resolviéramos algo. Como que las posibilidades de que los que salen de las cárceles
de delinquir fueran menores al resto de la población, y son mayores. ¿Cuáles serían las normas que impulsarías? Porque te tengo que hacer una pregunta sobre drogas, aunque sea porque trabajaste en la Junta de Drogas. ¿Cuáles serían las normas legales o procesales que se podrían implementar para mejorar la situación? ¿Vinculado con? Digo, para aligerar la situación de presos, para mejorar esa... No, a ver, hay muchas cosas para hacer. La primera cosa es fortalecer el INR. Y fortalecer el INR hoy pasa por descentralizar el INR, porque tenga mayor autonomía del Ministerio del Interior, porque tenga una nueva institucionalidad, con una nueva ley orgánica, con un nuevo organigrama, con Eso mayor, está en la rendición de cuentas. Sí, con mayor capacitación, con más personal técnico y más personal gerencial, con una nueva orientación del trabajo y donde tenga determinada autonomía presupuestal que nos permita reencauzar los recursos para dirigir más recursos a lo programático y no solamente a satisfacer las necesidades básicas de la reclusión. ¿No? Porque lo que ha venido pasando todo este tiempo es lo contrario, es que espacios destinados a lo programático se han tenido que usar para el alojamiento de presos, porque no hay más lugar. Eso como una primera cosa. Segunda cosa, redistribuir, redistribuir la gente que está privada de libertad según criterios de procedencia geográfica, naturaleza del delito, edad, peligrosidad. ¿Eso hoy no se hace? Seguramente se hace. Bueno, hay que volver a hacerlo. Necesidad de protección, ser primario o ser reincidente, todas esas cosas tienen que estar presentes en una reclasificación, para lo cual, si hay superpoblación carcelaria, es muy difícil. Y a continuación digo, la política de construcción de nuevas cárceles es estrictamente necesaria y absolutamente insuficiente, porque implica correr el problema de atrás, ir institucionándolo, este creciente número de presos que si sigue la tendencia desemboca en poner una gran reja en el entorno del Uruguay. ¿Pensás, ¿no?, que vas a ser más escuchado cuando tenés el voto de prácticamente los principales partidos que están en política? No, porque fue casi unánime. No me quejo de ser escuchado. Siempre me escucharon. En eso la verdad, yo creo que nosotros podemos estar orgullosos del sistema de partidos del Uruguay. A veces no valoramos eso, pero cuando miramos en términos internacionales tenemos un sistema de partidos muy bueno. A veces no lo valora la población general y a veces los propios políticos no nos damos cuenta de eso, ¿no? Ojalá nos diéramos cuenta más qué valioso es lo que tenemos, esta posibilidad de dialogar, esta posibilidad de esas fotos juntas de presidentes que salen y que entran, ese orgullo de que hay alternancia. No te puedo preguntar de drogas porque se nos fue el tiempo, pero no va a faltar oportunidad. ¿Estás de acuerdo con que se pueda llegar a habilitar dentro de las cárceles? No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, me parece que no es mi competencia. Bien. Daniel Radio, gracias. Al contrario.